Damos una cordial bienvenida a los hermanos que se unen a este tiempo de oración por nuestra nación. Hoy quiero iniciar una enseñanza, hermanos, que lleva por título Declarando la bendición sobre Colombia. Declarando la bendición sobre Colombia. Y vamos a estar leyendo Números 6, 22 al 27 en la traducción del lenguaje actual. Y le pido a la pastora, por favor, que nos ayude con la lectura. Además, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Y bueno, hermanos, quiero iniciar esta jornada de oración compartiendo con ustedes la necesidad de pedir que Dios traiga sobre su pueblo, sobre aquellos que han sido justificados por medio de Cristo en esta nación, Colombia, estas bendiciones que Él mismo dijo que pronunciáramos. Y nosotros creemos que Él hará que estas bendiciones se hagan realidad como Él ha prometido en su palabra. Estas bendiciones están divididas en 3 bloques. Estos bloques, cada uno corresponde a un versículo. Así es que vamos a comenzar en el día de hoy estudiando, hermanos, el primer bloque de estas bendiciones. Así es que vamos rápidamente al punto número 1. Bendición y protección. Bendición y protección. Y vamos a leer una vez más en el libro de Números, en el capítulo 6, en el verso 24, en la Nueva Traducción Viviente. Que el Señor te bendiga y te proteja. Yo creo, hermano, que si cada uno en esta nación entendiera lo que significa tener la bendición, vuelvo y repito, no tener bendiciones, cosas que Dios nos da, cosas materiales, etcétera, sino la bendición, esa cobertura de Dios que hace que todas las cosas sean para bien. Yo creo que cada uno estuviera, hermano, de rodillas clamando que Dios bendiga esta nación, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su labor. Y vamos a responder un poco esa pregunta porque a veces no se tiene una claridad de lo que esto significa. Es decir, ¿qué es la bendición de Dios? Vamos a decir 3 cosas básicas de la bendición. Es decir, la bendición es la labor que Dios hace sin motivo. Es la labor que Dios hace que nosotros no la merecemos, pero que Él en su infinito amor la hace. Esta obra sobrepasa, hermano, lo que nosotros deberíamos recibir. Algunas sociedades, algunos pueblos, algunas familias, algunas personas en lo natural deberían recibir de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con sus recursos. Pero asombrosamente, hermano, entra la bendición en la cual ellos reciben más de lo que en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, en sus propios medios podían recibir. Ahora, la bendición es un medio para que recibamos del mundo espiritual una fuerza que trae el bien sobre nosotros y sobre nuestro campo de influencia. La palabra bendición, verajá, viene de una raíz hebrea, ashanjá, que significa atraer, que significa jalar hacia abajo. Es decir, que las bendiciones jalan hasta este mundo, desde el mundo espiritual, una fuerza de bien. Nos permite ser receptores de oportunidades, de un bien que nos ha sido dado por Dios a manera de promesa en su palabra. La bendición es una fuerza sobrenatural que hace que las cosas se alineen a nuestro favor, que nos salgan bien. Aleluya, que nos salgan bien. Que Dios endereza todo para bien. Es realmente, hermano, algo importante para nuestros destinos y para los destinos de nuestra familia y para los destinos de esta nación. Es un poder que hace que el propósito de Dios se cumpla, que nos da una habilidad de logros en la vida,
La bendición está muy ligada con la unción. Por eso se dijo que debía ser pronunciada por sacerdotes, porque está vinculada con la unción. Una vez más hago énfasis, no es tener bendiciones que Dios nos da cada día, es algo en particular, hermano, que nos da la capacidad, hermano, de tener logros mucho más allá de nuestra fuerza y que hace que todo se alinee para el bien de nosotros, en este caso para el bien de nuestra nación. Los que invocamos el nombre del Señor en este país, en Colombia, necesitamos su bendición, porque si Dios no nos bendice, hermano, mire, las tendencias políticas, las estrategias del gobierno, los buenos deseos y hasta el optimismo frente a ciertas circunstancias que estamos enfrentando serán vanos. La bendición de Dios es la que produce resultados, aún en medio de gobernantes con planes imperfectos y con equivocaciones. Cuando pareciera, hermano, que una situación de crisis no tiene salida, cuando los recursos son insuficientes o simplemente no hay recursos, allí la bendición de Dios suple. Así que usted puede imaginarse todas las dificultades que se suscitan en un país cuando falta la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre esa nación. Y yo quiero que leamos algunos pasajes para que usted se anime, se fortalezca, para que usted hoy quede con un deseo de pedir por la bendición para esta nación, unos pasajes donde Dios promete bendecir a su pueblo. Vamos a leer en Génesis 28:3 en la versión de la Reina Valera de 1960. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vamos a leer Levítico 26:9 en la versión de la Reina Valera de 1960. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y vamos a leer Proverbios 10:22, también en la versión de la Reina Valera de 1960. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, hermano, la multiplicación que necesitamos para sacar adelante la familia, nuestros negocios, los diferentes entes gubernamentales, no depende de los recursos que promete un hombre, sino de la bendición de Dios. Cuando llega la depresión financiera, cuando llega el conflicto armado, cuando se levanta la descomposición social, la violencia, la corrupción a toda escala, tenemos que darnos cuenta, hermano, de que no se trata de cuánta capacidad de endeudamiento tenga este país, que no se trata de cuánto dinero tenga este país en la reserva, ni de cuán impresionante sea la preparación académica del gobernante o de su poder, o cuán impresionante sea su influencia, sino que hay situaciones, hermanos, donde la única alternativa que tendremos nosotros como nación, como Colombia, será que el pueblo de Dios, que los justos de este país se levanten y se humillen y digan: Señor, todo depende de tu bendición sobre nosotros, todo depende de tu compasión sobre nosotros, todo depende de la obra de la cruz, todo depende de que tú tengas misericordia y perdones a tu pueblo y lo levantes, de que tú mires con compasión a tus hijos en esta tierra. Mire, hermanos, las finanzas de Colombia solo serán saludables cuando se originen y se fundamenten en la bendición del Señor, que cambia toda situación de opresión en una situación de multiplicación, como lo hizo Dios cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que dice la Escritura que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y al final incluso hizo que parte de las riquezas del pueblo egipcio terminara en manos de su pueblo. Yo creo en un Dios que puede abrir puertas. No sé si usted lo cree, pero yo creo en un Dios que puede traer capitales a este país, que puede traer conocimiento, tecnología de otros países a esta tierra. Yo creo en un Dios que puede darle gracia a esta nación, a sus habitantes, hermanos. Y que todo depende, hermanos,
de un Dios que multiplica y que bendice y que suple toda necesidad. Mire, cuando las diferentes culturas y estratos de este país entiendan que no hay hombre que pueda satisfacer todas las necesidades de esta nación, y cuando ellos busquen al Dios verdadero, entonces, hermanos, todos esos grupos que nos preocupan, los grupos indígenas, las comunidades afro, la gente de estratos bajos, los independientes, el bajo y mediano empresarios, verán a un Dios que hace justicia, verán a un Dios que multiplica, verán a un Dios que crea oportunidades, verán a un Dios que hace maravillas en medio de nosotros y que lo hace, hermano, como dice su palabra, sin añadir tristeza, sin que se derrame sangre inocente, sin que se multiplique la corrupción. Aleluya. Y déjeme decirle ya para terminar que en esta primera parte de esta bendición no solo se habla de que hay un Dios que bendice, lo cual ya de por sí es grande, sino que también se nos dice que debemos bendecir para que Dios traiga protección, pedir protección a través de la bendición. Esto es algo muy sabio, hermano, que debe estar en nuestras oraciones. Pedir bendición y pedir protección. La misma bendición genera la necesidad de que el pueblo de Dios pida protección, pues no faltan aquellos que quieren robar lo que Dios le ha dado a su pueblo. No falta aquellos que por envidia quieren destruir la bendición que otros han alcanzado. No falta la gente violenta, hermano, que quisiera apropiarse por la fuerza de lo que otros han levantado, aleluya, a causa de la bendición de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus empresas. Y pedir, hermano, la protección implica también, digamos, que Dios nos dé la victoria sobre la adversidad y sobre los enemigos. Que Dios nos permita establecernos y ser de bendición a otros. Protección, hermano, y vamos a hablar en esta noche por eso, bendición y protección. Protección contra la violencia, protección contra las pestes, protección contra la calamidad, protección contra la miseria, aleluya, contra todas estas cosas que quieran venir a atacar esta nación. Que Dios sea el protector de Colombia y el guardián de su pueblo, como está dicho en su palabra. El guardián que te cuida nunca duerme. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice claramente su palabra. Y quiero dejarle con unos últimos versículos donde Dios promete darnos victoria sobre toda oposición y sobre todo enemigo, para así iniciar el tiempo de oración. Vamos a leer en Génesis 22:17 en Reina Valera de 1960. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, se nos promete victoria. Se nos promete victoria por todas las generaciones. Y vamos a leer Génesis 27:29 en Reina Valera de 1960. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hermano, eso es una sentencia para aquellos que intentan actuar en contra del pueblo de Dios. Esa es una protección que Dios puso para que vean que su palabra y su pueblo no pueden ser violentados sin salir agraviados aquellos que lo intentan. Dios no puede bendecir a quienes maldicen a su pueblo. Eso es un hecho. Entonces, buenos hermanos, la Escritura dice que el Eterno te bendiga y te guarde. Y en esta noche vamos a orar. En la primera parte de la oración vamos a revocar maldiciones. Ok. Porque sabemos que en esta tierra se derrama mucha sangre inocente. Todos los días, hermano. Y no podemos pedir bendición si antes no reconocemos lo que se hace en esta tierra. Y todas esas cosas tienen claramente maldiciones en la palabra. Tenemos que decirle al Dios eterno que revoque la maldición. Hay otros que han invocado otros dioses, han invocado otros poderes para que tomen autoridad sobre esta tierra. Eso también maldice la tierra. Así está escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay quienes invocan espíritus inmundos para obtener beneficios
del mundo espiritual y poderes y apoyo del mundo espiritual, trayendo opresión sobre esta tierra, trayendo maldición sobre esta tierra. Y nosotros primero vamos a revocar maldición y después vamos a declarar bendición. Y espero que esta sea la tónica toda esta semana. Esta tierra necesita que el pueblo de Dios, que es el sacerdocio de Dios, declare bendición. Declare bendición. La bendición de Dios es indestructible. Nadie puede, hermano, maldecir lo que Él ha bendecido. Así es que arrancamos toda maldición de esta tierra y declaramos bendición en el nombre del Señor Jesús.